Gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Legislativa. Hoy nos acompaña la jefa de Fracción de Liberación Nacional, doña Katia Rivera, con quien vamos a conversar sobre los temas previos a 1 de mayo, rendición de cuentas de la Fracción de Liberación Nacional, quien ha impulsado temas importantes relacionados con vivienda y con seguridad. Es así, doña Katia. Bienvenida. Gracias, bueno, muchísimas gracias a quienes nos miran y a vos, Rocío, por el espacio. En realidad nosotros desde que ingresamos el 1 de mayo, ya un año, de verdad que esto ha pasado sumamente rápido, nosotros planteamos una agenda liberacionista que tenía en sí misma una visión para cubrir 5 ejes: el tema de educación, el tema de reactivación económica, el tema de empleo, por supuesto que también el tema de derechos humanos visto como un todo, ¿verdad? Era parte de esta agenda que para nosotros era importante que cada uno de los 19 miembros de esta fracción fueran analizando en función de los proyectos que estaban trabajando, los que querían presentar y por supuesto también cuáles íbamos a adoptar, porque teníamos una gran cantidad de proyectos provenientes del cuatrienio anterior y eso es algo que tal vez la gente desconoce, ¿verdad? Que mucho del trabajo que uno quiere llevar por cuenta propia hay que irlo mezclando con todo lo que viene ya de previo en la corriente legislativa. Entonces es así que este ha sido un año pues siempre de aprendizaje, un año que no ha sido fácil, para nadie es un secreto tampoco que la apertura por parte del Poder Ejecutivo y de la Presidencia pues ha sido muy escasa. Le cuesta mucho al presidente tener ese diálogo abierto con la Asamblea Legislativa. Y bueno, eso también afecta en el término de los diferentes periodos, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, que en uno de estas, para la gente que lo desconoce, pues las sesiones ordinarias, la agenda se maneja desde acá, para ponerlo de una forma sencilla, y las extraordinarias desde Casa Presidencial. Entonces, estos rompimientos, al no tener esos puentes, esos diálogos de forma abierta y continua, provocan que se nos vayan quedando ahí congelados por periodos los proyectos que vienen trabajándose desde las comisiones y por supuesto lo que llega a plenario. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que me ha tocado desde la jefatura de fracción, desde la bancada, pues sí, la más grande y por supuesto también la que ha generado oposición al gobierno y una oposición responsable. Y cuando hablamos de oposición responsable, yo quiero decir aquí que es hacer siempre el análisis, lo que es bueno para el país. Nosotros siempre vamos a estar ahí al lado apoyando indistintamente del partido político que sea, pero ser oposición responsable también radica en hacer los señalamientos necesarios cuando hay faltas y grandes faltantes. Yo creo que este ha sido un gobierno de grandes omisiones, ¿verdad? Y creo que mucho es también por desconocimiento, como lo han demostrado, ¿verdad? Creyeron al principio que esto iba a ser una administración fácil por decretos, sacan un decreto, tienen que deshacerlo, mandan o hacen ciertos lineamientos en diferentes ministerios y luego tienen que retraerse. Pues es un tema en que sabíamos que en medio de todo el desgobierno de que heredamos del PAC, la gente tenía una alta expectativa del cambio que podía generar esta administración. Pues entonces, pues para nosotros sabemos que primero no ha sido fácil, insisto, y segundo, sí hay que hacer esa lectura correcta de los proyectos en donde nosotros podemos decir, podemos aportar. La gente tal vez no tenga claro en qué ayuda a la Asamblea Legislativa en un momento de crisis. Pues ayuda en facilitar. Las políticas que se desarrollan en el Poder Ejecutivo son las que se aplican al país. La política general, la de P mayúscula, la que tiene visión de qué es lo que queremos en el país, se genera desde Casa Presidencial. En ausencia de esta, mucho se patea hacia la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está para apoyar. La Asamblea Legislativa está para poder ver por medio de leyes o derogando leyes cómo poder mejorar esa relación. ¿Usted considera, doña Katia, que al inicio de este gobierno les pasó la factura, tal vez un poco de inexperiencia, costó el arranque a nivel de leyes, como las iniciativas venían del Poder Ejecutivo?
Creo que los primeros 3 meses en ese periodo, era la primera vez, ¿verdad?, que le tocaba a un gobierno entrante asumir ese manejo de la Asamblea, de la agenda de la Asamblea. Definitivamente, como se dice popularmente, se los comió. Y es entendible. Y es entendible porque es muy poco el periodo que existe dentro de la segunda ronda a ingresar. Y es entendible porque ellos no vienen de un partido sólido. Es un rejuntado en donde al final de cuentas tienen que ver cómo arman ideas con un gabinete que no tenía nada en común y pues por supuesto que lo que se presentaron fueron proyectos de poca envergadura. Lamentablemente es que llegamos otra vez a un segundo periodo de sesiones extraordinarias y la lectura que se hace desde el Ejecutivo es ensimismarse en determinados proyectos que tal vez le interesen al presidente y entonces eso obstaculiza que se genere esa fluidez que puede generar otros proyectos. Por ejemplo, en el caso nuestro, solo nos convocaron uno de los 18 proyectos. 18 proyectos que convocamos, que solicitamos convocar, solo se nos convocó uno, que tiene que ver con el tema de conectividad como derecho humano. Pero eso es un ejemplo que si de la bancada más grande solo se le convoca un proyecto, lo que existe es un embudo y lamentablemente esto no ayuda para la comunicación. Es muy interesante porque siempre se ha dicho que el primer año es muy complicado porque vienen nuevos, no se conocen, tienen que negociar mucho. Ahí resaltó el liderazgo del jefe de fracción, en este caso suyo, en el sentido de tener que llevar esas políticas a nivel de comisiones. ¿Cómo califica el trabajo de las comisiones? Yo siento que las comisiones sí ha hecho un buen trabajo. Vea, si ustedes tuvieran una idea de cuántos proyectos heredamos que comenzaban con COVID-19, se dan cuenta de cómo se tuvo que duplicar o triplicar el trabajo de la asamblea anterior en donde, reitero, al no existir políticas públicas de Estado generadas desde el Ejecutivo, pues un poco esa ansiedad o esa desesperación de los diputados puede generar muchísimos proyectos. Entonces uno absorbe esos proyectos y uno dice, ya no aplica, es una buena idea, pero no aplica. Y entonces hay que hacer lecturas para ver ¿qué de eso había que cerrar la llave y cuáles podían continuar? Entonces creo que sí existe un trabajo de muchísima lectura, estudio, análisis en las distintas comisiones y hay que tomar en cuenta que nosotros también tomamos una decisión entre las diferentes jefaturas de fracción y hicimos la propuesta de crear nuevas comisiones, que sí nos generó más trabajo, pues sí, pero era necesario. Yo creo que es la primera vez y creo que es un caso único en el mundo que existe una comisión especial de educación en el tema de hacer el análisis sobre el apagón educativo. Cómo separamos también el tema de energía, porque es algo en lo que nosotros estamos retrocediendo. El tema de reforma del Estado. O sea, son comisiones que se crean con ese énfasis para poder ir avanzando en temas en que sabíamos que se iban quedando ahí pegados en la estructura generalizada que existe. Ya establecida de las comisiones ordinarias y extraordinarias. Ese trabajo de las comisiones lo que vino también fue como agrupar estos proyectos importantes para que no se dispersaran entonces dentro de la Asamblea Legislativa. Exactamente, yo lo veo desde esa perspectiva. Vea, proyectos que se nos consumieron bastante tiempo como el de Eurobonos, que lamentablemente, bueno, todavía no los han colocado, ¿verdad? Pero bueno, tanta presión que existió en su momento para que se aprobara, ya nosotros como asamblea cumplimos. Si el Ejecutivo no los ha colocado, eso es cuestión de ellos. Pero uno ve el trabajo que se hace, uno de los temas que a mí más me interesa promover como jefa de fracción, porque es un proyecto de la fracción, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda, que vemos lamentablemente cómo se ve amenazado por el proyecto que está presentando el Ejecutivo, donde quiere eliminar la existencia de los bonos de vivienda y de la mutual, de las diferentes mutuales, perdón. Nosotros hemos ido avanzando en la Comisión de Económicos. Creo que ese es uno de los proyectos en que puede llegar a tener un gran impacto en reactivación económica. Palabras claves, reactivación económica. Ahí es donde nosotros decimos que ese es el aporte y la ayuda que se puede hacer desde el legislativo hacia la aplicación del Ejecutivo. Por eso es que es muy triste que ellos tengan una lectura tan errónea de la realidad nacional.
Sobre el tema de eurobonos, conversando con otros diputados, me han dicho que fue de las negociaciones más complicadas. ¿Usted coincide con eso? Muy complicada, debo decirlo, porque no solo como jefa de fracción, sino como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, me tocó el que me excluyeran de las negociaciones, porque yo tenía una visión diferente a la de gobierno. Entonces ahí nuevamente uno ve el error que se comete al no tener un canal abierto de diálogo. Y sin embargo nosotros hicimos toda una propuesta, no estábamos de acuerdo con los 6,000, no, pero tampoco sabíamos que se iba a lograr con los 1,500, entonces hicimos una propuesta de 3,000, luego se hizo otra propuesta. Eso es lo que implica la negociación y la apertura, ¿verdad? De saber de que no podíamos seguir atrasando y que existía un interés ya de la mayoría de las diferentes fracciones para que esto saliera adelante. Pero eso fue toda una escuela. Claro. Toda una escuela para todas las fracciones de la necesidad de entender que todos tenemos que aprender a ceder. Esto que usted menciona me da pie para consultarle. ¿Cómo califica este primer año de relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo? Tendría que hablarlo más desde mi fracción. O sea, desde mi fracción ha sido sumamente mala. Entiendo que el señor presidente, pues, le cuesta un poco el tema de asimilar lo que es Liberación Nacional. Nosotros sí hemos tenido la apertura. Creo que es más fácil hablar con la ministra de la Presidencia, pero con él, lamentablemente, es pues bastante difícil. Sí, la relación creo que también se minó mucho por muchas de las declaraciones que él había dado anteriormente. Se reunieron aquí, dieron también otros tipos de declaraciones. Creo que se tiene que seguir trabajando esa relación. Muchísimo. Vea, yo si hay algo que rescato es la labor de don Rodrigo Arias desde la presidencia de la Asamblea Legislativa. La sensatez con la que él ha manejado, las diferencias entre fracciones y por supuesto entre los diferentes poderes. Se nota la experiencia, el respeto a la institucionalidad, pero sobre todo esa visión de estadista. Entonces yo creo que muchos de los logros que se han mantenido durante este año ha sido por la sapiencia de don Rodrigo Arias. La percepción también de opinión pública es que la Asamblea ha venido trabajando a pesar de las diferencias ideológicas. Ahora bien, ¿cómo califica usted la relación entre colegas, entre ustedes? Buena, yo creo que eso es algo de lo que hay que rescatar, la apertura, la madurez y sobre todo hacer esa separación de no atacar las personas, sino tener conversaciones entre cómo construir sobre las diferencias. Para ir cerrando, doña Katia, ¿cuáles son los retos que quedan pendientes o qué es la lectura, cuál es la tarea pendiente de esto, la asignatura pendiente? Reactivación económica. O sea, en realidad yo creo que hay que centrarse muchísimo, no en tener una gran cantidad de proyectos, sino lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Hacer como una depuración y concentrarnos en un tema en que al final tiene que ver con la mejora de la economía, pero de la mano con la gente. Yo creo que para mí eso es lo básico. ¿Y algún consejo o recomendación para el nuevo jefe de fracción? Mucha paciencia. No, mucha paciencia, mucha lectura. Hay que comunicarse muchísimo, conversar muchísimo con todos los miembros de las otras fracciones y las otras jefaturas, pero es una experiencia que jamás voy a olvidar. Creo que aprendí muchísimo, que crecí como ser humano y como profesional. Claro, es una buena lección para todos. Más bien le deseamos muchos éxitos y seguiremos en contacto aquí en Televisión Legislativa. Más bien gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Continuamos con más entonces en Televisión Legislativa.